Vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra. Señor, nosotros acudimos a ti siempre, porque siempre te necesitamos. Tú eres el gobernador del universo. Tú eres quien determina lo que está bien y lo que está mal. Es a ti que nos debemos. Y nosotros necesitamos, Señor, de la sabiduría que tu Espíritu puede dar a los suyos para expresar las verdades de tu palabra con fidelidad. Suple todo lo que nos hace falta. Bendice a tu pueblo. Y también, Señor, rogamos que tú hables a todos aquellos que no te conocen. Que tu pueblo sea edificado. Que los que no te conocen sean salvados. Que tu Espíritu ministre tu palabra como ningún predicador puede hacerlo. Es en ti que confiamos, no en nosotros. Ayúdanos a expresar con fidelidad los principios que tú quisiste dejarnos en ella. Bendícenos, te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Y anoche nosotros empezábamos diciendo que el matrimonio es un diseño de Dios y que por lo tanto la familia también es un diseño de Dios y que por lo tanto si ha de funcionar tiene que ser conforme a sus parámetros. Y lo que hicimos fue hacer una especie de recorrido rápido por Efesios capítulo 5 versículos 22 hasta Efesios 6, 4, donde allí se nos dice de una manera muy específica lo que Dios espera del esposo, lo que Dios espera de los hijos y lo que Dios espera de los padres. Y decíamos que si uno ha de tener un hogar de bendición, tienen que cumplir los miembros de la familia, cada uno con su rol. Cuando cada cual quiere salirse de ahí, usted puede estar seguro que va a ser un hogar con complicaciones y dificultades. En el día de hoy queremos dar un paso más adelante y hablar acerca de cómo nosotros podemos y debemos manejar los conflictos en el seno de la familia. El principal problema con las familias, ¿sabe cuál es? Que los miembros de toda familia, sin excepción, no son ángeles. Son seres humanos y seres humanos pecadores. Y cuando usted junta a más de un pecador, usted puede garantizar que va a haber problemas. No hay forma que haya dos personas que no haya dificultades. Los problemas están garantizados. ¿Eso significa que estamos destinados a tener familias problemáticas? No necesariamente, no necesariamente. Y lo que quiero es traer 7, 8, 9 principios que nos ayuden a manejar de una manera que agrade a Dios las diferencias que se dan en todo seno familiar y que causan dificultades. Las áreas de diferencia pueden ser muchísimas: el manejo del dinero, las responsabilidades de cada uno, la toma de decisiones, temas espirituales, las amistades, la forma de comunicarse entre sí, y pudiéramos seguir mucho más. Así que, ¿cómo nosotros podemos enfrentar esas diferencias que hay en toda familia? Diferencias entre los esposos, diferencias entre los hermanos, diferencias con los padres, diferencias con los hijos. ¿Cómo podemos enfrentarlo? Bueno, lo primero, y es mi primer principio, es entender que Dios es el centro de nuestras vidas y no nosotros. Cuando uno hace una declaración como esta en medio del pueblo de Dios, el creyente siempre dice: ah, sí, eso está clarísimo. Pero eso no significa necesariamente que así es que vive. Porque si hay algo en lo que nosotros los evangélicos somos buenos, es en la teoría. En la teoría nosotros somos buenos, no necesariamente en la práctica. De hecho, ¿por qué ocurren los conflictos entre seres humanos? Si tú le preguntas a un matrimonio, cada uno te va a decir cuál es la razón. ¿Cuál es la razón de cuando hay conflicto en un matrimonio? El otro. La razón es mi esposa. Nosotros tenemos 3 problemas, porque mi esposa esto, mi esposa aquello. Y tú le preguntas al esposo y dice: el problema es él. Tenemos problemas porque él esto, porque él aquello. Siempre es el otro.
Sin embargo, eso está muy alejado de lo que las Escrituras nos enseñan. En Santiago capítulo 4, versículo 1, se nos dice claramente: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Mis hermanos, cuando hay un conflicto, ¿saben cuál es el principal problema? Tú y yo. El problema no es el otro, el problema somos nosotros. Y si nosotros no entendemos eso, nunca vamos a salir de los conflictos. Cuando usted se topa con una persona renuente a reconocer sus faltas, uy, qué difícil, qué difícil. No hay forma de que haya una conciliación, porque ellos siempre tienen una explicación. Sin embargo, la verdad es que, como el título de un muy querido amigo, que decía el título, o dice el título de su libro, el problema soy yo. Y nosotros debemos entender eso. Pero por otro lado, cuando decimos que no somos el centro, ¿saben lo que eso significa? Que en cada circunstancia que nosotros enfrentamos, lo más importante no es cómo nosotros nos sentimos, lo más importante no es lo que nosotros pensamos al respecto, lo más importante no es lo que nosotros queremos hacer. No, pastor, no. Si Dios es el centro, en cada dificultad lo más importante es cómo Dios se siente, qué Dios quiere que nosotros hagamos y qué Dios espera, qué Dios ordena. ¿Ven la diferencia? Nosotros estamos ocupados en nuestro reino y queremos que las cosas sean como a nosotros nos gustan, como nosotros creemos que deben ser, como nosotros pensamos. Y todos los evangélicos dicen, no, porque yo lo estoy hablando conforme a la Biblia. Sí, pero conforme a la Biblia tú dices que tú tienes razón y conforme a la Biblia también tú dices que tú tienes razón. Uno de los dos está torciendo la palabra, o quizás los dos. No es buscar lo nuestro propio, es vivir centrados en el Señor y no en nosotros, porque eso es lo único que nos va a permitir ser humildes de corazón. ¿Y qué es el antídoto contra el egoísmo? ¿Cuál es? La humildad. La humildad. Ese egocentrismo nos lleva a creer que todo sea a nuestra manera. Póngase a pensar los últimos conflictos que usted ha tenido en la familia, sea con su esposo, sea con su esposa, sea con sus hijos, sea con sus padres. Yo no sé cuál es, pero yo le aseguro que si usted lo piensa bien se va a dar cuenta que el problema es que tú quieres una cosa y los otros quieren otra. Y entonces, la guerra de poderes, todo el mundo quiere imponerse, todo el mundo quiere que sea como ellos dicen y como ellos hacen. Por eso, a veces me causa cierta sonrisa interna cuando recibo en mi oficina pastoral a personas no creyentes. Vienen con un problema, pero ellos quieren decirme el problema, pero ellos quieren como medio taparlo, como para que no se vea como tan fuerte, porque ellos piensan que uno va a pensar serio. Y ellos no saben que de antemano, para mí el milagro no es que dos inconversos tengan conflictos. Para mí el milagro es que dos inconversos se lleven bien. ¿Y por qué, pastor, usted dice eso? Bueno, porque al menos nosotros los cristianos tenemos un elemento unificador. No es como tú dices ni como yo digo, es como dice la palabra, un elemento unificador. Y los inconversos, no, es una guerra entre lo que tú crees y lo que yo creo. ¿Y quién de qué determina lo que está bueno o lo que yo creo que está bueno? Pero el otro también piensa eso. Entonces yo no sé de verdad cómo se ponen de acuerdo, porque no tienen un elemento unificador. Debemos vivir de este lado del sol, conscientes de que siempre estamos ante la presencia del Señor. Y por lo tanto debemos honrarlo, debemos obedecerle, independientemente, como veíamos anoche, del comportamiento de los demás miembros de la familia. Y usted entrena a los hijos al respecto. Dos hijos suyos están peleando. ¿Cuál es el manejo regular? Los padres vienen y empiezan a preguntar que quién fue que empezó. Pero ¿quién fue que empezó el pleito? ¿Sabes qué? ¿Qué sería lo ideal? Que tú entrenes a tus hijos a aprender a responder conforme al Señor. No paguéis mal por mal. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. No seas vencido por lo malo, vence con el bien del mal.
Tus hijos están peleando, no averigua quién empezó, ambos deben de merecer un castigo. Ajá, pero y ahora él se ha cogido con dame, ¿qué yo hago? Tú lo entrenas, tú le dices, óyeme, no me golpees porque eso está mal. Y si él insiste, tú vas donde papá y mamá. Le dije y sigue y me golpeó. Entonces, se supone que si eso ocurre, solamente uno lleva la disciplina, el otro sale ileso. Pero eso no sale natural. Lo natural es que nosotros, lo naturalmente pecaminoso, es que nosotros respondamos exactamente igual que como nos están maltratando. Pensemos en los conflictos que se dan en medio de la familia. Pensemos cuando un esposo le habla mal a la esposa. ¿Qué es lo primero que la esposa piensa? Lo que le dolieron sus palabras. ¿Cómo es posible que después de tal o cual cosa tú me trates así? ¿Se dan cuenta? Todo es centrado en ella. Pero qué diferente sería si está centrada en Dios, que ve a su esposo pecando contra ella y dice, amor, yo creo que tú lo estás haciendo mal. Y tratas de llevarlo a un arrepentimiento, porque él se está colocando en una posición difícil. Está pecando contra Dios y está pecando contra una hija de Dios. Tú ves a tu esposa que no te hace caso en nada de lo que tú le dices. ¿Cuál es tu tendencia? ¿Querer venir a ejercer una medida de fuerza? No. Para que vea ella quién es que manda aquí. No, eso está centrado en ti. Si tú estás centrado en Dios, tú la pastoreas con cariño. Tú la pastoreas con amor. Tú la llevas a entender que está pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque le habló mal a su esposo. Sí, pero su esposo soy yo. En este caso sí. Pero el problema no es que habló mal a ti. El problema es que habló mal a su esposo. Cuando uno se maneja por los principios, entonces es mucho más fácil que las cosas puedan manejarse de una manera correcta. Así que estar centrados en Dios significa que lo primero que pensamos no es cómo yo me siento ni qué yo quiero hacer. Es qué Dios quiere que yo haga, cómo Dios espera que yo responda y qué es lo que realmente glorifica a Dios independientemente de lo que esté pasando. En segundo lugar, si tú y yo decimos que somos cristianos, se supone que tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo produce fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Bueno, se dice en Galatas 5, 22, 23 al menos 9 manifestaciones. No son las únicas, pero yo creo que con esas son más que suficientes para que tú y yo iniciemos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tú tienes 9 cosas ahí. Cualquier situación que se dé en el hogar, si tú dices ser cristiano, esto debe manifestarse. Pensemos en el amor, por ejemplo. El Espíritu produce amor. Cuando ocurre algo o te ofenden, recuerda lo que dice Proverbios 10:12. El odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Y no nos referimos a esos casos típicos que ocurren en los barrios, donde matan a un muchacho en un intercambio de disparos y todo el mundo sabe que era un tiguerazo y usted oye a los padres diciendo que era un muchacho serio y entonces la gente lo justifica diciendo, bueno, pues tú sabes que el amor... No, esa no es la idea. La idea aquí no es que el amor ciega. Cuando dice que el amor cubre multitud de faltas, no es que el amor cubre la verdad, no. No es que el amor dice, no, pero no me ofendió. No. El amor dice, me ofendió, pero yo no se lo voy a tomar en cuenta. ¿Ven qué diferente? No, yo no voy a negar la verdad, me ofendió. Pero como yo lo amo, como yo la amo, se lo voy a pasar por alto. Está muy tensa porque está lidiando con muchas cosas. Así que yo no voy a estar tan pendiente de que me ofendió a mí. Yo después, cuando el tiempo pase, yo le digo, mi amor, mira, tienes que tener cuidado porque cuando te pones tensa, reaccionas de una manera inadecuada. Estoy más preocupada por ella que por mí. Estoy más preocupado por el Señor que por mí. Y estoy permitiendo que el fruto del Espíritu se manifieste. O pensemos en la paz. Dice que el fruto es amor, gozo, paz. ¿Qué significa eso? Que tú y yo, si somos creyentes, debemos ser pacificadores. Debemos ser elementos que procuran la paz, no elementos que siempre procuramos el conflicto. Bienaventurados los pacificadores, decía el Señor.
¿Ustedes recuerdan Proverbios 15:1? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si tú ves que tu esposo, tu esposa, si tú ves que tus padres, si tú ves que tus hijos en un momento determinado están exaltados, no te exaltes tú también. Porque entonces ahí viene un conflicto serio donde posiblemente digas cosas mal dichas, que peques y después te arrepientas, pero ya está dicho. Mire, usted se pone a pensar en los matrimonios a veces cuando están incómodos, dicen cosas que ellos saben en lo más profundo que no es verdad, pero como el otro le dijo algo que le dolió, ellos buscan como, es así, pues yo también voy a decir algo que te duele a ti. Ok, ya pasó la razón de la dificultad, ¿y qué queda? Me pediste perdón y todo, pero hubo algo que tú dijiste. Un esposo molesto, en un momento determinado, está bueno que me pase, a mí me lo dijeron que no te hiciera caso. Ajá. Ay, después tú, perdón mi amor, que era que yo estaba molesto. Y tú crees que ya. Tú hieres, te piden perdón, perdona, pero la herida hay que darle tiempo para que cicatrice y para que sane. Hay que ser un pacificador. Miren qué interesante lo que dice Proverbios 19:11. La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Déjenme preguntarle algo. ¿Ustedes conocen algún hermano, algún evangélico, que este sea su versículo favorito? ¿Verdad que no? Yo conocí uno que me dañó la ilustración. Hace un tiempo atrás en una iglesia me dijo, mira, pues sí, ese es mi versículo. Yo no lo podía creer, de verdad, sí. Yo dije, bueno, gloria a Dios por eso. Pero a nosotros lo que nos gusta es el Salmo 23, Señor es mi pastor, no me faltará. Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Pero oiga lo que dice, gloria es del hombre pasar por alto la ofensa. Delante de Dios es glorioso que a ti te ofendan y tú no le dementes. ¡Wow! ¿Tú conoces mucha gente así? Es difícil. Y cuando uno conoce gente así, ¿sabe lo que pasa? Que cuando alguien dice, fulano y fulana tuvieron un conflicto, uno de una vez dice, ¿y qué le hizo fulano a fulana? Cuando uno conoce gente así y escucha que alguien tuvo un problema con una persona así, uno siempre asume que el causante es el otro, porque uno no se lo imagina buscando conflicto. ¿Por qué? Porque son personas pacificadoras. Pero todos debemos ser así, independientemente de la personalidad que tengamos, porque eso es lo que el Espíritu produce en nosotros. O pensemos, por ejemplo, en la mansedumbre. La mansedumbre es lo contrario a un espíritu contencioso e iracundo. Y dice, el hombre airado suscita rencillas y el hombre violento abunda en transgresiones. Ustedes han visto a esas personas que de mecha corta, que a veces el cónyuge no quiere ni hablarle ni preguntarle y tiene que estar, porque si lo hace en un momento que no es, se exalta. Pero déjame por lo menos cenar, porque que, óyeme, tú siempre estás trayéndome problemas aquí a mi vida. Bueno, si tú no querías tener problemas, tú hubieras quedado soltero. Y ya algunos de ustedes están tarde para eso. Ya tú estás casado, tú vives con más personas y cada cual tiene su personalidad, su carácter, sus gustos, sus opiniones, y eso no está mal. Eso no está mal. Lo que eso puede causar dificultades si no se maneja de una manera adecuada. Pero no es solo el hombre que puede ser iracundo, no es solo ese típico hombre latino que no le gusta que la mujer le hable mucho y se incomoda. No, la Biblia también habla de mujeres que son así. Proverbios 21:19 dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Mira, mejor es solo por allá, como la mala res, que con esa mujer. ¿Cuál es la mujer rencillosa? Yo creo que todos nosotros conocemos mujeres así. Lo digo en latino dominicano, peleona. No se calla, siempre está peleando, todo es un problema. Que tú esto y que tú aquello y con los hijos, mire, estos muchachos y al esposo, pelea con todo el mundo. Bueno, eso no es una buena representación de un verdadero cristiano. Es que eso fue lo que yo vi en mi casa. No importa, el Señor te dio una nueva vida. Es que yo no soy así.
Nueva criatura eres, no importa cómo naciste, lo importante es una naturaleza que ahora es capaz de obedecer al Señor. Algunos pueden decir, pastor, es que de verdad, es que yo no puedo controlarlo, es que hay cosas que son ya de crianza. No te puedo creer, porque la Biblia también nos habla que un fruto del Espíritu es el dominio propio, que es la templanza. En otras palabras, una cosa es que a ti te molesten cosas que a otros no le molesta, y otra cosa muy diferente es que tú le des curso a esa molestia pecando. Eso nunca es justificable. Así que nadie puede decir, no, es que yo soy así. No, es que Dios nos dio un espíritu de dominio propio. A ti te puede venir esa ira o esa molestia o esa ganas de responder, pero el Espíritu te dice, tranquilo, tranquila, no responda que vas a pecar, y uno se muerde la lengua por amor al Señor. Miren lo que dice Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En esa época era digno de alabanza el que tomaba una ciudad. Ustedes recuerdan después de la conquista, cuando Caleb se acerca a Josué y le dice, Josué, yo quiero conquistar ese monte que todavía no está conquistado. Y Josué, Caleb, tú tienes 80 años. Dice él, sí, pero mi fuerza está ahí. Digo, bueno, pues dale. Y Caleb conquista el monte Hebrón. Y eso se relata en la Escritura como, para que uno diga como, wow. Sin embargo, el Señor dice, es para Dios más importante controlar su espíritu que conquistar una ciudad. Conquistar su espíritu que conquistar un terreno. Alejandro Magno, Alejandro el Grande, fue un general griego que conquistó todo el mundo conocido. Todas las civilizaciones la colocó bajo el imperio griego. Sin embargo, él murió a los 33 años. Uno oye hablar de Alejandro Magno y uno se imagina que mínimo 50 debió vivir. 33. ¿Por qué? Porque él conquistó el mundo entero, pero no pudo conquistar su propio corazón. Tenía una vida desordenada, donde no le ponía freno a sus ojos, ni a sus deseos, ni a nada. Y esa vida desordenada le pasó factura y murió jovencito. ¿De qué le valió conquistar el mundo si no pudo conquistar sus propias pasiones? Así que lo que estamos diciendo es que según la palabra de Dios, no tenemos excusas para pecar cuando manejamos situaciones dentro de la familia donde no estamos de acuerdo. Y eso me conduce a mi tercer principio. Mis hermanos, debemos entender que una diferencia de criterio no tiene por qué convertirse en un conflicto. Para nosotros los latinos eso es difícil. Porque para nosotros los latinos es muy fácil pasar de lo conceptual a lo personal. Y debemos de dejar las ideas en el plano que corresponden. El esposo llega a la casa feliz porque se le ha ocurrido una idea que tiene semanas dándole mente. Y ya él encontró el negocio para él independizarse, porque él ya no quiere seguir siendo empleado de nadie. Resulta que el esposo es muy parecido a muchos hombres dominicanos que son muy soñadores. Y con un pollito empiezan a pensar y ya tienen una granja hecha, y cuando están a punto de empezar el negocio, al pollito le da moquillo y se muere. Y el negocio se acabó. Así que él empieza a decirle a la esposa que tiene su cabeza más ordenada, más organizada, más sistemática que él, empieza a contarle. Y la esposa lo está oyendo de buena gana. Le dice, amor, pero tú te estás olvidando ahí de los impuestos que hay que pagar. Wow, sí, ¿verdad? Hay que restárselo lo que yo pensaba que me iba a ganar. Ok, y él sigue ahí emocionado. Y después la esposa le dice, pero mira, hay que hacer esto y eso es difícil. Y él, bueno, está bien. Y luego la esposa le dice, tú sabes con quién es que tú vas a competir, ¿verdad? O sea, tú estás poniendo un negocio donde tú vas a competir con ciertos grandes aquí que tienen. A la cuarta observación que la esposa le hace, el esposo inmediatamente pasa de lo conceptual a lo personal. Tú ves, por eso que yo a ti no te digo nada, porque tú nunca me apoyas. Eso no tiene que ver con que yo te apoye o no te apoye. Yo estoy viendo las cosas y te lo digo. Si yo voy a ser una esposa que cumpla mi labor de ayuda idónea, yo tengo que decirte lo que yo veo.
Pero cuán frecuente es que los esposos o las esposas se ofendan cuando el otro no está de acuerdo con él. No, es que tú tenías que apoyarme. Pero por favor, se está discutiendo algo entre parejas y el esposo emite su opinión. Estamos entre parejas, matrimonio. La esposa no está obligada. Yo no pienso así, pero déjame quedarme callada, ya que él dijo, señores, en una situación informal. Ella debe tener la libertad de poder decir, mira, si tú supieras que yo lo veo diferente, y tú ves que el esposo le clava los ojos. ¿Cómo? Oh, ¿y cómo va a ser? Pero tiene una cabeza y piensa y no es un clon tuyo. Pero eso ocurre a todos los niveles, a todos los niveles. Un hijo nace en un hogar donde todo el mundo es aguilucho. Y cuando el muchacho crece, le gusta el Licey, le hacen bullying dentro de la familia. Miren, eso parece un relajo. Mis hermanos, de verdad, es que es el tipo de cosas que nosotros tenemos que aprender. Él tiene derecho a que le guste el Licey. Es más, mire, eso es tan duro que él tiene derecho hasta que le guste la estrella. Él tiene derecho de que le guste, eso no es pecado. Eso no es pecado. Yo sé que no ser liceísta no es pecado, se parece, pero no. Pero lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos que aprender a diferenciar lo que es conceptual de lo que es personal. Y en ese sentido, los desacuerdos en medio de la familia no son ni malos ni buenos, son solamente oportunidades para desarrollarnos y para crecer. Yo he tenido matrimonios en la oficina con conflictos serios que me dicen, pastor, yo creo que el problema de nosotros es que nosotros somos muy diferentes. Y yo le digo, no, ese no es el problema. El problema no son las diferencias, el problema es cómo tú la manejas. Porque yo conozco matrimonios que más diferentes no pueden ser y se llevan súper bien. Y otros que se parecen casi en todo, pero solamente tienen una o dos diferencias. A veces terminan naufragando. ¿Por qué? Porque nada más tienen una o dos, pero no hay quien lo saque de ahí. Ellos no concilian. Es una guerra de poderes. Cada cual quiere implantar su punto de vista. Entonces, no, las diferencias ni son malas ni son buenas, son solamente eso, diferencias. Lo que hace que uno naufrague y otro no, es la forma en que se maneja. Déjenme decirlo de otra manera, no hay ninguna razón para sentirse ofendidos o agredidos o insultados porque nuestra esposa o nuestro esposo piense diferente. Porque nuestros padres piensan diferente, por más que le explicamos, no entienden. Y entonces al final decimos que es que estos viejos están quedados. No, no es que los viejos están quedados, es que tienen más experiencia que tú y tú no estás viendo lo que tú estás diciendo ya hace tiempo que ellos pasaron por ahí. Ni tampoco hay razón para que un hijo piense diferente y tú te ofendas. Claro, no es el pensamiento del hijo lo que va a determinar el curso de acción. Es el pensamiento de los padres. Pero si él piensa diferente, eso no es un motivo de conflicto, siempre y cuando él se someta. Pero él tiene derecho a pensar diferente. Cuarto, eso implica que manejemos nuestras diferencias de una manera que agrada a Dios. ¿Qué significa eso? Que los grandes conflictos a veces surgen no tanto por la diferencia, sino por la forma en que la manejamos. Voy a hacer una pregunta retórica. Eso es una pregunta que uno sabe la respuesta, uno lo hace para hacer pensar. Porque yo sé que a todos le debe de haber pasado. Ustedes tienen la razón, pero se molestan y lo expresan de una manera inadecuada. ¿Lo dañan? Es verdad que tú tienes razón en lo que tú estás diciendo, pero la forma en que tú te estás expresando, ¿ya lo dañaste? Tú has dicho, mira, quiero que en esta casa que las cosas sean así, que esto lo pongan aquí, ok. Y en un momento determinado empiezan a discutir que sí es aquí, que va o que no es aquí. Y tú tienes toda la razón de por qué tú lo dices. Pero entonces lo que hace es que te molesta. Y empiezas a hablar mal. Es que estoy harto, ya yo decía aquí, a mí hay que respetarme, que okay. Ya lo dañaste, ya lo dañaste. Lo dañaste. Así que vamos a cuidar las formas, la manera en que nos expresamos.
Miren lo que dice la Escritura en Efesios 4, 25 al 27 y 29 al 31. Miren, es esta la forma, dice. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo. Una comunicación veraz. Cuando cualquier miembro de la familia dice una mentira, no se necesita más de una mentira para perder la confianza. Y cuando un miembro de la familia miente, el clima familiar se enrarece y se complica. Dice, airaos. ¿Cómo que no airemos? Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Debemos de aprender a hablar con una manera, como dice Colosenses, con gracia, de una manera educada, de una manera firme, pero tierna. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Que vuestra conversación sea siempre, no a veces, no, siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. ¿Cómo así, pastor? Que una conversación sazonada como con sal. Bueno, ¿cuáles son las dos funciones principales de la sal? Preservar de la corrupción y dar sabor. Cuando tú hables, cuídate de no usar palabras corrompidas y procura hablar con sabor. Una de las cosas que me choca y que siempre le digo a los matrimonios es, ustedes saben que los matrimonios acostumbran a llamarse, no todos, pero una gran mayoría, con ciertos nombres, mi amor, a veces se ponen apodos y todo. Y todo el tiempo es mi amor para aquí, mi amor para allá. Pero cuando tienen una diferencia, de una vez empiezan a decirse el nombre. Y tú dices, pero, y tú no le puedes decir algo que tú sabes que no le va a gustar. Tú no puedes seguir diciendo, mi amor, yo creo que lo que hiciste está mal. No, es como que, Carmen Julia, hiciste algo malo. Digo yo, pero ¿por qué? Ya no es tu amor. Sí, es mi amor, pero estoy molesto. Pero no importa, sigue siendo tu amor. Debemos de ejercitarnos en hablar siempre de una manera tierna, aunque tengamos que decir firmemente algunas cosas. Y esto incluye palabras bonitas, reglas de cortesía. Aún a los hijos, tú le dices, fulanito, amor, como tú le digas, tráeme eso, por favor. El hecho de que tú le digas, por favor, no es que no sea un mandato. Él tiene que traerlo. Pero tú le estás enseñando reglas de cortesía. Es una orden. Pero tú no tienes que hablarle como si tú fueras un sargento y él un raso. ¡Tráigame eso! No, porque una orden es una orden. Y no depende de qué tan fuerte sea dada. No, tú se la das con todo el cariño del mundo. Y cuando te desobedece con ese mismo amor y todo el cariño del mundo, tú lo disciplinas. Tú lo disciplinas. Pero no tiene que vocearle, ni insultarlo, ni decirle, no, con todo el amor del mundo. Es por eso que Wayne Mack dice, de una forma tan breve que me encantó, dice, toda palabra negativa debe tener un propósito positivo. Toda palabra negativa debe tener un propósito positivo. ¿Qué es una palabra negativa? Algo que tú vas a decir que tú sabes que al otro no le va a gustar. ¿A quién le gusta aquí que le llamen la atención? Wow, anoche me dieron una llamada de atención más buena. Yo no conozco a nadie así. Pero hay que hacerlo, porque estamos en una familia para ayudarnos. Y no solamente de esposo a esposa. Hay padres que no le permiten a los hijos que le llamen la atención. Y yo creo que eso es un error grave. Usted tiene que entrenar a sus hijos para que si ellos ven algo malo en usted, ellos le puedan decir, papi, mami, perdóname, pero mira, a mí me parece, claro, siempre con respeto. Porque falta de respeto no se puede aceptar. Pero, mis hermanos, si nosotros estábamos trabajando con nuestros hijos y con sus almas eternas, ¿qué es una de las cosas que más afecta a nuestros hijos? La hipocresía, que nosotros le enseñamos una cosa y hacemos otra.
Entonces, si tú quieres librar a tus hijos de la hipocresía, yo creo que es sabio que tú le digas a tus hijos desde pequeñitos, si ustedes en alguna ocasión ven a papá o a mamá haciendo lo contrario de lo que nosotros le hemos enseñado, no solamente siéntanse con el derecho de llamarnos la atención, sino hasta con el deber. Con el deber. Yo recuerdo en una ocasión íbamos a hacer el devocional familiar, teníamos tuvimos tres niñas, y estamos su mamá y yo en la habitación esperando, ya las llamamos para que ellas vengan. Pero cuando ellas llegan, mi esposo y yo estamos involucrados en una conversación. Y por alguna razón que yo no recuerdo, yo me molesté y le hablé mal. Cuando digo hablé mal, no es insultando ni palabras peyorativas, pero sí violando lo que dice, no seáis ásperos con ellas. Yo le hablé áspero. Y cuando yo le hablé áspero, las tres hijas estaban sentadas ahí ya. Así que yo estaba incómodo. Y yo supongo que serían segundos que a mí me parecieron minutos largos. Un silencio. Porque, yo acabo de hablarle mal a mi esposa delante de mis hijas. El orgullo no me dio para pedir perdón ahí mismo. Así que yo respiré hondo. Hicimos el devocional. Pero el Espíritu Santo mora en uno. Así que en la noche yo hablé con mi esposa y le pedí perdón. Mi amor, perdóname, de verdad que te hablé de una manera pecaminosa. Al otro día, cuando llamamos al devocional, antes de empezar, yo digo, ¿alguno de ustedes se dio cuenta de algo raro ayer antes de empezar el devocional? Y las tres levantan la mano. Y yo digo, ¿y qué fue lo que ustedes vieron? Que tú le hablaste mal a mami. Yo le digo, es verdad, tienen toda la razón. Yo quiero que ustedes sepan que yo les pedí perdón a ella anoche y ahora yo les estoy pidiendo perdón a ustedes por haberle dado ese mal testimonio. ¿Me perdonan? Sí, papi, está bien. Ahora, oigan lo siguiente. De ahora en adelante, yo quiero que ustedes sepan que no solamente es, que ya eso ustedes lo sabían, que tienen el derecho de llamarnos la atención cuando ven algo malo. Es que tienen también el deber. Porque ¿cómo es posible que ustedes me ven pecando y no me dicen nada? Nosotros estamos para protegernos unos a otros. Cuidado con ese espíritu de Caín. ¿Y yo soy acaso guarda de nuestro hermano? Sí, nosotros todos somos guarda de toda nuestra familia. El padre es guarda de su esposa y de sus hijos. La esposa es guarda de su esposa y de sus hijos. Y los hijos también deben estar ahí. Si ellos presencian algún mal comportamiento de papá o mamá, deben tener la prerrogativa y la oportunidad de decirlo por amor a sus almas. Pero no es solamente que nosotros debemos tratar de una manera adecuada, de buena forma, sino que debemos pedir al Señor que nos dé un sentido de oportunidad. Y esto es mi quinto punto. Debemos tener discernimiento de cuándo tratar las diferencias. El esposo llega explotado y no bien está entrando la llave y la esposa lo saluda y una vez la esposa, mira, tuvimos un problema con fulano, yo te estaba esperando porque él se está portando muy mal. Y eso es urgente, o sea, ya el muchacho lo hizo, ¿verdad? Tú no puedes esperar que él cene, que se bañe, que cene y que esté tranquilo. Entonces cuando esté tranquilo tú le dices, amor, hay una situación que tenemos que resolver con fulanito. Tú lo vas a hacer como quieras, pero hay un sentido de oportunidad. ¿Tú has visto cómo en un momento determinado un aguacero es una bendición para una cosecha? Pero en otra época ese mismo aguacero con la misma cantidad es una maldición porque la daña. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es el momento en que cae. Bueno, nuestras palabras también tienen diferentes efectos dependiendo del momento. Dependiendo del momento. Y yo sé que los niños tienden a no tener discernimiento de cuándo es el momento. Uno tiene que entrenarlos. Pero a veces nosotros como adultos no tenemos tampoco el discernimiento. ¿Te has visto a los niños que estamos hablando de lo que sea y ellos quieren interrumpir? Papi, que mira que tal cosa. Y tú estás hablando algo serio. Uno los va entrenando. Yo recuerdo hace muchos años, nosotros jugamos baloncesto, un grupo de padres y los hijos estaban en el patio correteando y todo eso.
Y entonces había uno de los hijos que tenía una bicicleta. Y él andaba en su bicicleta y la bicicleta, él bajaba y volvía y subía. Y había un amiguito que iba corriendo al lado de él y cada cierto tiempo le decía, me la presta, me la presta. Y él le decía, más tarde, más tarde. En una, él va bajando y ustedes saben que a veces en una bajada, si uno no lo tiene pendiente, se le va. Y entonces cuando se entraba en la cancha había una verja de hierro así para que el agua cayera. Y por ahí se le metió la goma de adelante. Ya ustedes saben, ¿verdad? ¡Pam! Voló el pobre muchachito por allá y la bicicleta por allá. Y el otro amiguito viene corriendo y la bicicleta está tirado ahí. Y viene corriendo donde él, uno piensa que ayudarle. Y cuando está le dice abajo, me la presta, me la presta. Uno dice, wow, qué falta de sentido, de oportunidad del momento. Oigan lo que dice Proverbios 25:11. Como manzanas de oro en engastes de plata es la palabra dicha a su tiempo. Wow, a su tiempo. Proverbios 15:23. El hombre se alegra con la respuesta adecuada y una palabra a tiempo, cuán agradable es. ¿Y saben cómo traduce la Nueva Versión Internacional? Oigan, es muy grato dar la respuesta adecuada y más grato aún cuando es oportuna. Más grato aún cuando es oportuna. Y nosotros tenemos en la Biblia un caso. El caso de Nabal. Abigail era una mujer sabia. David tenía hambre y fue donde Nabal a pedirle, danos algo. ¿Y quién eres tú para que yo te dé lo mío? Y los pastores de él le dicen, no, Nabal, espérate, él nos ha protegido a nosotros. A ti, muchas de tu vaca y todas tus cosas no han sido robadas porque él nos ha protegido. Respuesta de Nabal, no me vengan con cuentos, yo no conozco a David, yo no tengo que dar lo mío a ese hombre. Y David, de manera incorrecta, se molesta tanto que arma a los hombres y va a atacar a Nabal. La esposa de Nabal, Abigail, se entera y se mueve rápido, toma provisiones y se las lleva. Y libra a David de pecar, porque es verdad que era una barbaridad lo que Nabal estaba haciendo, pero él no tiene derecho de matar al que no te quiere dar lo suyo. ¿Qué pasó cuando Abigail retorna de entregar esas provisiones a David, cuando Abigail retorna? Hoy se encuentra con su esposo borracho. ¿Ustedes creen que ese era el momento para ella decirle, mira, yo vengo de darle algo de lo de nosotros a David, hasta la mata? Ella dijo, no era que yo se lo iba a ocultar. No, ella lo iba a compartir. ¿Cuándo se lo dijo? Al otro día, cuando ya el hombre amaneció sobrio. Entonces uno tiene que saber cuando las cosas se dicen. 6. Ay, qué buenos somos nosotros en esto y qué mal hecho está, pero lo hacemos mucho. Debemos evitar afirmar motivaciones del otro. Me explico. Ven acá, pero tú hiciste tal cosa. Yo te conozco, es por eso que tú la haces. No, mi amor, yo no lo hago por eso. A mí no me venga, que yo te conozco bien. No haga eso. ¿Y desde cuándo desde cuándo tú y yo conocemos los corazones? Pastor, es que yo lo conozco, él me engaña. ¿Existe la posibilidad de que te engañe? Sí. Ajá, y entonces yo tengo que creerle. Sí. Si él te engaña, ese es el problema de él con Dios. Si ella te engaña, ese es el problema de ella con Dios. Pero no insistas en que tú sabes las motivaciones de la otra persona, porque la misma Biblia dice, no juzguéis nada antes de tiempo, sino esperad que el Señor venga, porque Él va a sacar a la luz las intenciones de los corazones. Mira, tú puedes sospechar que tu esposo, tu esposa, tu hijo hizo algo por tal razón. Y tú le preguntas, ven acá, ¿tú hiciste esto por tal razón? Y quizás te dice, mira, la verdad que sí, que fue por eso, ok. Pero te puede decir, no, y quizás no fue por eso. No es correcto que tú sigas insistiendo. Porque ponte en el lugar del otro. Cuando tú estás hablando la verdad y el otro insiste en que no es como tú dices, que tú tienes tu musiquita por dentro y es por algo. Y tú no tienes ninguna musiquita. Muchos la tienen, pero en ese momento está apagado el radio.
Entonces hay que creer al otro. Una de las características del amor en 1 Corintios 13 es que el amor todo lo cree. Miren qué interesante en Romanos 14, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de asuntos de libertad cristiana. ¿Qué son los asuntos de libertad cristiana? Esos asuntos donde nosotros no tenemos en la Escritura ni un mandato ni una prohibición. Pero ¿qué pasa? Y eso también somos los evangélicos muy dados a eso. Los evangélicos a veces entendemos que algo es prudente, y es verdad que es prudente, pero cometemos el error de convertirlo en ley. Y es un error convertir en ley lo que la Biblia no convierte en ley. Porque sin darnos cuenta estamos diciendo que nosotros tenemos una manera mejor que la de Dios para evitar que los hermanos pequen. Imagínense la iglesia de Roma. La iglesia de Roma no era una iglesia en San José de Ocoa o en Rancho Arriba. No, era una iglesia en la capital. Estoy tratando de que entiendan que era una iglesia no en Oklahoma, sino en Nueva York o en Los Ángeles. O sea, era una iglesia situada en una ciudad multicultural. Y eran miembros de la iglesia creyentes de todo tipo. Algunos creyentes venían del judaísmo y otros creyentes venían del paganismo. Entonces, estaba habiendo problemas porque para uno era importante guardar un día, para otros era importante lo que se come y lo que no se come. Y aunque el apóstol Pablo tenía su posición, el apóstol Pablo prefirió no decir, tú tienes razón y tú no. No, el apóstol Pablo prefirió decir, aprendan a lidiar con las diferencias. Y entonces en Romanos 14, 6, 9 dice, el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. Y el que come, para el Señor come y da gracias a Dios. Y el que no come, se abstiene para el Señor también y da gracias a Dios. Pero ¿qué era lo que estaba pasando? Los que no comían juzgaban a los que comían. Mire estos carnales. Pero los que sí comían menospreciaban a los otros. Mira esto, qué legalistas. Mire, mi hermano, vamos a ponerlo al día de hoy. Si un hermano de la iglesia va a una playa y de allá para acá viene diciendo que él decidió que no vuelve porque fue muy difícil para él, porque había mucho que ver y él prefiere no meterse en eso, yo lo respeto muchísimo y lo apoyo. El problema no es ese, el problema es que nosotros los evangélicos el siguiente paso lo damos. Y yo no me vengan, todo el que va a la playa va para estar viendo mujeres. Ay, espérate. Y yo creo que un creyente que ama al Señor no va. Ay, no te metas en eso. Y así es que nosotros hacemos las reglas evangélicas, pero no bíblicas. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? El apóstol Pablo lo que está diciendo, no juzga la intención de los corazones. La misma santidad y el mismo amor al Señor que te lleva a ti a comer, es el que lleva al otro a no comer. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros no podemos ver el corazón, nosotros solamente vemos las acciones. Actuemos en base a las acciones. Por otro lado, debemos conducirnos con paciencia en medio de las familias para evitar los problemas, reconociendo la providencia y el control soberano de Dios sobre toda su creación. Es interesante cómo nosotros creemos en que Dios controla todo y Dios maneja. Mis hermanos, oigan, ni siquiera el pecado de los hombres puede frustrar los planes de Dios. No me pregunte cómo, porque si lo entendiera nos pareciéramos mucho a Dios, no lo entendemos. Pero es impresionante que Dios es capaz de usar el pecado de los hombres y Él no es culpable. Me explico, vamos a poner un caso clarísimo. Dios utilizó la envidia de los hermanos de José que lo vendieron para llevarlo a donde lo llevó. Sí, Dios los usó. Entonces los hermanos no son culpables. Claro que son culpables, ellos son culpables. Pero Dios lo usó. Bueno, porque no hay forma de que sus planes no se cumplan. Pero olvídate, y eso es lo que debe a nosotros es darnos gozo y esperanza. Es que si Dios dice que algo va a ser, mira, es que no importa lo que el hombre haga ni lo que nosotros veamos. Es que al final siempre va a ser para su gloria. Tú dices, wow. Así que
tú eres un hijo en una familia y tu familia se ha cogido con que esto es lo que quieren hacer porque eso es lo mejor. Y tú no estás de acuerdo y tú hablas con tu papá y tú hablas con tu mamá y nadie te hace caso. ¿Qué tú tienes que hacer? Ah, no, pues yo me voy a rebelar y voy a hacer un rebú aquí. No, eso es lo que no puedes hacer. Ahí es que tú tienes que confiar en la providencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque aún en los errores de los hombres Dios está haciendo sus planes. ¡Wow! Están equivocados, pero no escapan al control de Dios. Así que ya yo hice mi parte. Miren, mis hermanos, a mí me llama tanto la atención este texto. En 2 de Samuel, capítulo 17, 14, David sufrió un golpe de estado por uno de sus hijos. Y en esta ocasión, uno de sus consejeros se fue con su hijo. Y cuando el hijo pidió consejo, Ahitofel, que era el que lo había traicionado, dio el consejo más acertado para los planes malvados del hijo. Usai se fue haciendo creer que él también lo apoyaba, pero era para contrarrestar. Y Usai, el consejo que dio era para proteger a David. Oigan lo que dice la escritura en 2 de Samuel 17, 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. ¿Y cuál es la razón de que ellos dijeran eso? Oigan eso, dice: porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara. ¿Para qué? Para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Hablando militarmente, el consejo acertado, el consejo de verdad sabio, fue el que dio Ahitofel. Y Dios los confundió, le confundió la mente para que ellos vieran más acertado el de Usai, porque el de Usai era el que estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. ¡Wow! Así que, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Mis hermanos, cada cual recuerde en los conflictos que aunque el resto de la familia esté equivocado, usted no es el Espíritu Santo para cambiar a nadie. Entonces hay que esperar en el Señor. ¿Ya tú hiciste tu parte? Sí. Pues tranquilo, tranquila, espera en el Señor. Órale, que eso es mucho. ¿Tú crees que tienes razón? Que no te hacen caso. Ten paciencia, encomienda el asunto al Señor. 8. También debe manejar los conflictos con un claro sentido de a quién le corresponde la responsabilidad. Me explico. No es lo mismo la opinión de un hijo que la opinión de la mamá. No es lo mismo la opinión de la mamá que la opinión del papá. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el papá es el responsable de todo lo que sucede en el hogar. Y cuando uno entiende eso, uno hace lo que tiene que hacer, hablar. ¿Ya lo dijiste? ¿Depende de ti? No, pues estate tranquilo, estate tranquila. Miren, mis hermanos, a mí me pasó fuera de aquí, en un país, que yo me quedé de verdad de una pieza. Yo alabé al Señor por ver cómo Dios utiliza su palabra de una manera tan espectacular. Porque pocas veces uno ve a creyentes asimilando la palabra como esa hermana lo hizo. Me tocó predicar porque fue el tema que me dieron el sábado en una conferencia donde había otros expositores acerca del rol del esposo y el rol de la esposa. Y eso fue lo que yo prediqué. Al otro día domingo nos vimos en la iglesia y ella me dice a mí: ay, pastor, qué bueno fue lo que yo escuché ayer. Y yo, guay, gracias. Pero hubo algo que me dijo que me dejó, que yo no entendí nada. Me dice: mire, pastor, eso fue tan así, que anoche fue la primera vez en años que yo dormí tranquila la noche completa. Y yo, ay, qué bueno, mi hermana, pero excúseme, explíqueme, porque yo no lo estoy entendiendo. O sea, yo no repartí un somnífero. O sea, no estoy entendiendo. Yo me quedé de una pieza cuando esa mujer me respondió. Me dice: mire, pastor, mi esposo y yo tenemos opiniones diferentes acerca de la crianza. Y desde que nuestros hijos nacieron, yo me he pasado todos estos años pulseando con él, tratando de librar a mis hijos del daño que yo creo que su crianza puede causar sobre ellos. Y eso es un conflicto continuo. Pero cuando yo le escuché ayer que el responsable final y quien va a dar cuenta ante Dios por la crianza era él y no yo, yo dije: ay, Señor, pues entonces resuelve con él. Y dice, yo sentí como que se me quitó un bulto de arriba.
Y a mí me impresionó que esa mujer me diga que hacía años que ella no dormía como había dormido, por entender un principio de la palabra. Entonces, óyeme, tú tienes que saber cuál es tu responsabilidad. No es tu responsabilidad. Di lo que tú crees, argumenta y trata de que te entiendan. No lograste nada, tranquilo, eso no es tu responsabilidad, ya tú hiciste lo que tú tenías que hacer. Quien va a dar cuentas es el que es responsable. Ahora, notemos que los criterios de responsabilidad y autoridad están íntimamente ligados. Y las diferencias de criterio no eliminan las líneas de autoridad establecidas por Dios en asuntos neutros. Ejemplo, el hijo de 15 años llega diciendo que en el colegio un grupo de su curso, 15 años, van a tener un pijama party, van a amanecer de viernes para sábado. Si usted es un padre sabio, y lo voy a decir así para que ustedes después, cuando sus hijos se incomoden en la casa, usted le echa la culpa. No, tú sabes que eso fue el predicador que lo dijo. Usted me echa la culpa a mí. Si usted es un padre sabio, usted no le va a decir que sí. De 15 años, muchacho solo en una habitación. Póngase a pensar cuando usted era joven, todos los disparates que oyó y que hizo. Eso es una bomba. Su pobre hijo que usted lo está educando ahí, mire, y usted lo está protegiendo de esto y de aquello. Y usted no sabe ese día, esa noche lo que pasó, que vio, que sacó un amiguito de un celular y empezó a enseñar. Y el tiguerito sale loco de ahí. De ahí para adelante no sirve más. Porque por una noche de... No. Ahora resulta que el muchachito profesa fe. Y entonces le dice, pero papi, pero muéstrame un versículo donde diga que yo no puedo ir. ¿Usted sabe qué versículo usted le va a mostrar? Hijos, someteos a vuestro padre en todo. Pero ahí no habla no, claro, porque no va a hablar todos los casos. Porque yo entiendo que no te conviene. Si tú lo entiendes, gloria a Dios. Y si no lo entiendes, como quiera no va. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad. Por otro lado, disentir es una cosa y murmurar es otra. Mucho cuidado. En Números capítulo 12, María y Aarón pecaron contra Moisés porque no le gustó la esposa que Moisés escogió. El pecado no fue que a ellos no les gustó. A ellos no tiene que gustarle. O sea, usted no peca si usted dice, ay, pero yo no sé por qué el hermano fulano cogió a la hermana tal. Bueno, eso es un problema tuyo. Ya, pero déjalo ahí. Tú lo piensas así, eso es una cosa. Pero otra muy diferente, que tú ahora te cojas con cada... ¿Tú te diste cuenta? La hermana fulana, ahí empieza a murmurar. Son dos cosas diferentes. Entonces, tú planteas lo que sea, no hagan el sindicato de los hijos ahora. Entonces los hijos empiezan a hablar contra los padres. Sí, porque aquí en esta casa. Y entonces, no haga eso, no murmures. No murmures contra tu esposo. No murmures contra tu esposa. Debemos expresar nuestras diferencias por los canales adecuados. Ejemplo. ¿Qué común es esto? Padres que critican a los profesores de sus hijos delante de sus hijos. Tú le estás haciendo un mal a tu hijo. Pastor, es que usted no conoce al profesor. Mira, es que tú puedes tener razón. Pero no lo hagas porque tú le estás afectando el respeto a la autoridad. Mira, el profesor puede ser un patán. El profesor puede ser malísimo. Pero sabes que es la autoridad en el curso. Y a ti lo que te conviene es que tu hijo y tu hija aprendan a respetar la autoridad. Habían ocasiones mientras estábamos criando donde mis hijas venían quejándose porque habían hecho algo y le habían puesto una sanción muy fuerte. ¿Usted sabe cuál era el énfasis de su mamá y mío? No era si era fuerte o no, era, pero espérate, pero tú lo hiciste. Bueno, papá, sí, pero no, espérate. Tú lo hiciste, sí, pues ya, el que hace algo no tiene derecho a decir, está bien, yo lo hice, pero nada más me caben 2 años. No, la sentencia no eres tú que la das. Ah, pastor, pero entonces ¿y cómo uno los libra de algo así? Bueno, yo en 1 o 2 ocasiones fui donde los profesores y le dije, mira, yo creo que te estás excediendo con la sanción, porque no es lo mismo
uno llega tarde 5 minutos a uno fijarse en un examen, ¿verdad? Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces tú tienes que hacer la sanción conforme a la falta. Pero lo hacía eso yo o su mamá con los profesores, pero sin que los hijos lo supieran. ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene esa parte. Porque cuando nosotros criticamos a la autoridad delante de ellos, no los estamos enseñando a obedecer la autoridad. Y eso es algo que deben de aprender. Entender esto de cuál es la responsabilidad de cada uno, eso nos libra de convertirnos en paladín de la justicia. Y eso no solamente ocurre en las familias, eso ocurre en las iglesias. Yo creo que no hay iglesia que no haya pasado por momentos donde alguien no está de acuerdo cómo las cosas se hacen. Bueno, tú no estás de acuerdo, tú hablas con el pastor o con los pastores. Ellos no están de acuerdo. Tú puedes resistir eso, quédate, tú no estás de acuerdo. Búscate una iglesia donde tú estés de acuerdo. Ah, no, pero ellos quieren ser el chapulín colorado de esa iglesia. Y ellos quieren que le den oportunidad para hablar y que sean los hermanos que decidan. Pero que ¿de dónde está eso? A ti no te llamaron a pastorear. A ti no te llamaron a ser el paladín que va a librar de tal iglesia del abuso de los pastores. No, tú hablas lo que tú tienes que hablar. No te pones de acuerdo, vete callado, tranquilo, aunque tú tengas razón. ¿Por qué? Porque es un asunto de entender la responsabilidad. Y la excepción, la única excepción cuando nosotros no debemos obedecer a las autoridades, es cuando la autoridad nos pide hacer algo que Dios prohíbe, o cuando la autoridad nos impide hacer algo que Dios manda. Un esposo inconverso que no quiere que su esposa, que se acaba de convertir, vaya a la iglesia. Yo sé que muchas veces se le dice, bueno, mi hermana, confía en el Señor y hazle caso, sométete. No, yo le digo, no. Hay un mandato que dice, no dejando de congregarnos. Así que en ese caso yo creo que se aplica más bien lo que decían los apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora bien, eso no significa que tú vengas a todo lo que la iglesia se hace. Porque entonces ahí puede caer en falta de sabiduría. Tú vienes al culto de adoración, tú no te estás dejando de congregar. Pero si tú quieres participar en todo, cuando tú sabes que tú tienes un esposo inconverso que no quiere que participe en nada, bueno, tú no lo obedeces totalmente, pero tú dices, bueno, pero déjame buscar el equilibrio. No peco, no desobedezco, pero tampoco soy imprudente. Finalmente, iba a dar otro ejemplo, pero ya. Finalmente, y esto es importantísimo, buscar y seguir el consejo. Mis hermanos, es impresionante la cantidad de veces que la Escritura habla de la importancia de seguir consejo. En el seno familiar no se ponen de acuerdo, pidan consejo, no sigan discutiendo y creando heridas. No nos ponemos de acuerdo, vamos a buscar consejo. Y cuando uno busca un consejo, a veces uno se sorprende de que el pastor los escucha y le dice, pero ¿y por qué ustedes no lo hacen así? Y los dos lo miran como, oye, ¿por qué a nosotros no se nos ocurrió? Te respondo, ¿por qué a ti no se te ocurrió? Porque tus sentimientos estaban involucrados, lo del pastor no. Y como alguien ha dicho, los sentimientos son muy buenos pasajeros, pero muy malos conductores. No dirijas tu vida por cómo tú te sientes. Aunque vivimos en una época donde se ha deificado el sentimiento, te lo dicen por todos lados, lo más importante es cómo tú te sientas. Y la felicidad consiste en hacer todo lo que tú quieras. Mentira. La felicidad consiste en poder hacer todo lo que debemos, no en hacer todo lo que queremos. Y para eso es que Dios nos da una nueva naturaleza, para que nosotros seamos felices obedeciéndole y teniendo comunión con Él. Así que hay que buscar consejo. Proverbios 11:14, en la abundancia de consejos está la victoria. Y uno de los que más me gusta, Proverbios 20:18, con el consejo los pensamientos se ordenan. ¿Tú has visto cuando tú no resuelves, no hay forma de resolver? Y el consejero pone en orden todo. Mis hermanos, eso le pasa a todo el mundo, incluyendo a nosotros los pastores. Lo grande, lo pequeño. O sea, nosotros tenemos ya un tiempo, ¿verdad?, de casados, y hemos ido una que otra vez a donde uno de los pastores porque tratamos algún tema, no logramos ponernos de acuerdo, y vamos a que nos ayuden a ponernos de acuerdo. Y vamos y dice, no, Marco, mira esto, no, Carmen Julia, mira aquello, que sí, ok, salimos los dos de ahí y ya, ok, perfecto, y cada cual hace lo que le dice. Y ya se resolvió el asunto. ¿Y para qué seguir intentando cuando uno termina molestándose? Y eso es algo muy común en nuestra iglesia. Los pastores, yo les digo a los hermanos que posiblemente de los miembros de la iglesia, los que más consejo buscan son los pastores. Y uno pudiera pensar,
Pero como que no tiene sentido, porque se supone que son más maduros. Por eso mismo. Por eso mismo, porque buscar consejo es señal de madurez. Sin embargo, con cuánta frecuencia un matrimonio tiene dificultades y cuando vienen es tanto el problema que el pastor a veces dice: ¿y por qué ustedes no vinieron hace 2 años cuando todo empezó? Respuesta típica: es que mi esposo no quería venir. Que él tiene la Biblia, que él tiene el Espíritu Santo, que él no tiene que estar yendo donde ningún hombre. Todo eso es manifestación de orgullo pintado de espiritualidad. Si nosotros amamos al Señor, queremos hacer las cosas bien. Y buscar consejo es una de las mejores salidas que nosotros tenemos. Así que permítanme concluir diciendo: las diferencias naturales entre seres humanos no deben ser un motivo de conflicto que minen y distancien la relación familiar, sino más bien oportunidades para enriquecer la familia con el paso de los años. Acepte las diferencias de criterio, no son un problema. No es una falta de respeto que su esposa piense diferente o que sus hijos piensen diferente. No es una falta de respeto, siempre y cuando expresen esa diferencia de una manera adecuada. Pero las diferencias lo que hacen es enriquecer la familia. Y nosotros como creyentes tenemos todas las herramientas dadas por Dios. Tenemos su palabra, tenemos su espíritu, tenemos sus promesas. Así que permítame terminar con un texto que no está aplicado ni al matrimonio ni a la familia, pero que es perfectamente aplicable. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos todas las herramientas para tener familias que sean una bendición. Ahora, lo que es difícil es que una familia sea de bendición para alguien que no se ha arrepentido de sus pecados. Porque tiene un problema de por sí, por delante, sin resolver. Y eso es lo que va a hacer que en lugar de seguir los parámetros de Cristo, va a seguir su propio corazón. Lo que el mundo exalta hoy: sigue tu corazón. Si seguimos nuestro corazón, estamos fritos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Así que, mi amigo, si tú nunca te has arrepentido y le has pedido al Señor que te perdone, hoy es un buen día para hacerlo. Amén. Que el Señor tenga misericordia y haga de ti una nueva criatura que pueda ser un esposo, una esposa o unos hijos que son una bendición para el resto de la familia. Amén. Que el Señor los bendiga. Ojos cerrados, por favor, nadie mirando. Vamos a orar al Señor. Damos gracias a Dios por su palabra. Padre, una vez más, agradecidos estamos por traernos con claridad tu palabra. Gracias por usar a tu siervo. Gracias por estos principios, estas verdades. Ayúdanos a tenerla presente en nuestra mente y corazón. Que tú hagas de nosotros instrumentos de tu paz, instrumentos de bendición. Que tú hagas de nuestros hogares un lugar donde prevalezca el amor que viene de lo alto. Y al mismo tiempo el respeto mutuo, el respeto en cada miembro del hogar. Gracias, Padre, por hablarnos. Bendice cada familia aquí representada. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros y sea Él quien nos use, llenándonos, controlándonos por completo. Así, con sus ojos cerrados, por favor, nadie mirando.
Probablemente aquí entre nosotros hay alguien que sinceramente dice: pastor, yo he escuchado la palabra, la he entendido, pues yo reconozco que aún no he dado el paso de fe de entregar mi vida a Cristo. En esta noche, pastor, yo quiero dar ese paso de fe. Yo quiero entregar mi vida a Cristo. Ore por mí, pastor. Hay alguien aquí que sinceramente dice: pastor, yo quiero arrepentirme de mis pecados y seguir a Cristo. Levanta tu mano bien alto, queremos orar por ti. ¿Hay alguien aquí? Quiero entregar mi vida a Cristo, quiero ser salvo, quiero tener una nueva vida en Cristo. Dios te bendiga, mi niña. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Quiero entregar mi vida a Cristo, quiero ser salvo. Dios te bendiga, mi niña. Hermana Jennifer, por favor, acompaña a estas dos jovencitas. Ojos cerrados, por favor, nadie mirando. Quiero entregar mi vida a Cristo, quiero dar ese paso de fe. Ore por mí, pastor. ¿Hay alguien más? ¿Un señor, una señora, un joven, una joven? Levanta tu mano bien alto, queremos orar por ti. Quiero entregar mi vida a Cristo. Quiero ser salvo. Ore por mí, pastor. Levanta tu mano bien alto, queremos orar por ti. La palabra de Dios dice: ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Lo más importante en la vida es tu destino eterno. ¿Qué pasará contigo después que mueras? Tú puedes tener una profesión, puedes tener un buen trabajo, puedes tener una buena cuenta bancaria, puedes tener buenos hijos, inclusive una buena esposa, pero si no tienes la seguridad eterna de salvación, todo queda atrás. Este es el día de salvación. Quiero entregar mi vida a Cristo. ¿Hay alguien más? Levanta tu mano bien alto, queremos orar por ti. ¿Hay alguien más? Oh Dios de los cielos, tú conoces cada corazón, cada alma. Gracias, Padre, porque confiamos que tu palabra no vuelve vacía. Ella cumple el propósito por la cual tú la envías. Gracias, Padre, por este buen tiempo. Oramos para que mañana sea también un tiempo no solo de edificación, sino de salvación. Te adoramos, Padre. Oramos confiadamente en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Puesto de